Pueden tomar asiento, familia. Y les pido que abran sus copias de la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. En los boletines dice capítulo 7 únicamente, pero vamos a estar en los versículos del 1 al 10. Leemos la palabra del Señor, Lucas 7, versículos del 1 al 10. Cuando terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús se fue a Capernaum, y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiendo que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la multitud que lo seguía: les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Cuando los que lo habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Oremos. Señor Dios bueno, gracias porque nos permites ir a tu palabra para cerrar este día de reposo. Yo te pido que tú puedas guiar cada pensamiento y cada palabra que salga de mí. Que salga solo aquello que va a edificar a tu iglesia. Y que nos permitas a todos ser moldeados por la verdad de tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Hace muchos años, cuando se comenzaban a hacer las mediciones para saber el nivel de glucosa en los diabéticos, lo que se hacía es que los podían orinar. Y en un recipiente, con su orina, colocaban unas cintas. Y ahí estaban frecuentemente viendo cómo estaba su nivel de azúcar. Luego pasó el tiempo y se tienen algunas cosas con las que se pincha el dedo. Y se saca la sangre y en un aparato llamado glucómetro se ve el nivel del azúcar. Pero luego ahora tenemos también unos dispositivos pegados a la piel que mandan la señal a un celular. Y se puede estar viendo cómo está el nivel del azúcar de las personas. Pues en la gracia común del Señor, no solo en la diabetes, sino que en muchas enfermedades han ido habiendo avances. Al punto que hoy, en una generación con la mayor expectativa de vida, pensar de enfermedades no era algo frecuente. Pensar en tener que lidiar con la enfermedad no estaba por ahí hasta que el 2020 llegó. Y apareció el COVID. Y entonces, de nuevo la enfermedad fue tan presente en cada uno de nosotros. Fue tan del día a día. Esta semana tenemos varias familias afectadas por COVID y por otros tipos de enfermedad, algunos otros. Y este era el escenario en el cual se encontraba Jesús. Jesús estaba en un escenario en donde las personas día a día lidiaban con la enfermedad. Morían por cosas que hoy pensamos ridículo morir por ellas. Tenemos antibióticos y otras cosas. Pero ellos tenían una expectativa de vida baja y están lidiando con la muerte. Y están ante Jesús. Y Jesús apunta a su reino, hablando cómo va a lidiar, cómo va a tratar a la muerte, a la enfermedad en su reino. Y para ver esto, vamos a ver 3 puntos, que es cómo la salvación es eterna, una salvación es amplia y una salvación que es poderosa. Comencemos con el primer punto, una salvación que es eterna. Lucas, es interesante leerlo, porque todos sabemos que era un médico, pero no tenemos registros qué tan buen médico era, pero sí era un excelente historiador. Y una de las cosas que vemos, que hemos ido viendo hasta ahora, es que él va haciendo arreglos temáticos para mostrar un punto.
Y vemos desde el capítulo 1 como a mediados del 4 un currículo vitae de quién es Jesús. Para luego ir de la mitad del capítulo 4 hasta el 6 a las enseñanzas, al manifiesto del Salvador. Y en lo que es el 7 y el 8, que inician esta sección de 7 y 8 y terminan de las mismas formas, con los mismos milagros, está apuntando a cuán gran Salvador es Él, a cómo será su reino eterno, con las cosas del día a día que están enfrentando y que enfrentamos aún nosotros. Y eso lo vemos, el eje central, un eje importante en estos dos capítulos, es Lucas 7:19, en donde Juan, el que bautizaba, envía a unos emisarios y le preguntan a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y Jesús, la respuesta que le da es: sí, yo soy el que ha de venir. Pero vamos a ver cómo se desarrolla eso cuando lleguemos en algunos domingos ahí. Pero lo que está señalando entonces Jesús aquí es cómo Él eliminará la enfermedad en su reino eterno. Y tenemos que limpiarnos un poco la mente, porque en nuestro contexto en Honduras hemos sido tan enseñados con este pasaje para decirnos que se trata acerca de tenga fe y va a ser sanado de lo que sea. ¿Y cuántas veces no hemos estado en algún servicio en donde se enseña esto? Pero no es sobre eso. Y ojo, yo no estoy aquí diciendo que Dios no es poderoso para sanar. Dios es poderoso para sanarnos. Pero Él es soberano para decidir si nos sana o no, por propósitos eternos y más grandes de lo que nosotros podemos imaginar. Y si nos sana o no, va a ser siempre bueno. A lo que está señalando el texto es a que la fe que se necesita es para creer en Jesús para salvación. Y está apuntándonos aquí a decir lo que está manifestando y lo que está señalando Lucas al incluir esta narrativa acá es: en el reino eterno del Señor no habrá enfermedad. Jesús está mostrando cómo va a tratar la enfermedad, y es que la va a sanar. Y ante esta semana que hemos pasado con tantas personas enfermas y ante tantos de nosotros que día a día nos enfrentamos con enfermedades propias o con enfermedades de los que amamos, esto es un mensaje de esperanza para cada uno. Esto es un mensaje que lo que nos dice es que cada noche de lágrimas lo que tiene que hacer es apuntar a un anhelo en nosotros, en esa eternidad, donde no habrá más de esas noches, porque la presencia del Señor habrá erradicado todo dolor por la enfermedad. Y quiero hablarle a los niños ahora, porque muchas veces los adultos cometemos un error. Muchas veces los adultos pensamos que los niños no se dan cuenta de lo que está pasando en nuestras vidas o en la casa. Y ellos saben cuando papá y mamá están enfermos o cuando uno de sus hermanos está sufriendo. Niños, ver esto tiene que darles esperanza a ustedes, y que esas noches o esos momentos donde ustedes solos, niños y jóvenes, han estado encerrados en un cuarto sufriendo, solos porque tal vez sus papás creen que no saben que ustedes se dan cuenta de lo que está pasando. Lo que está apuntando aquí es decirles: habrá esperanza, gócense, porque ese dolor no existirá más en el reino eterno del Señor. Y cada vez que pueda venir un momento de esos, niños, gócense en el Señor y vayan a Él corriendo. Porque Él limpiará cada lágrima que ustedes en silencio estén derramando. Entonces vemos que en conjunto esta narrativa nos está mostrando un reino eterno, libre de enfermedad. Pero luego vamos a ver también cómo nos está apuntando a una salvación que es amplia. Del 2 al 7 dice: y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiendo que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús,
Le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión es digno de que le conceda esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió unos amigos diciendo: Señor, no te moleste más, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Solo di una palabra y mi siervo será sanado. Estamos viendo una salvación que era amplia, porque este centurión, lo más probable y lo más seguro es que era romano. No era parte del pueblo judío. No era parte de ese pueblo que étnicamente había recibido una promesa, que esta promesa apuntaba a una realidad mayor. Y lo que está mostrando es que la promesa de salvación no estaba limitada a un grupo étnico. Era una promesa de salvación amplia, extendida. Y entonces cuando pensamos en nosotros, eso tiene que ser algo de gozo, porque nosotros hoy somos producto de esa promesa de salvación que ha sido dada de forma amplia para un grupo que se extiende más allá de un solo grupo de personas de una región específica del mundo. Pero aquí vemos algo más que está sucediendo. Aquí vemos dos actitudes erradas que se pueden estar dando al lidiar con la salvación. Lo primero es los ancianos. Llegan los ancianos ante Jesús queriendo manipular, extorsionar a Jesús. Llegan y comienzan a decirle: hey, Jesús, este hombre es bueno, nos construyó una sinagoga. Este hombre ha hecho muchas cosas buenas. Es más, construyó la sinagoga donde has estado hablando, esa que te gusta y que te gusta cómo está diseñada. Él nos ayudó a construirlo y es bueno con nuestro pueblo. Muchas veces nosotros llegamos de esa forma. Queremos extorsionar al Señor. Señor, pero es que yo estoy orando todos los días. Señor, pero es que yo me comporto bien. Y queremos empezar a extorsionar al Señor para obtener beneficios. De la misma forma como estos ancianos del pueblo judío llegaron a Jesús. Y esa es una acción, una actitud errada que podemos tener, pero podemos tener otra actitud errada. Y es creer que Jesús no es suficientemente bueno y suficientemente poderoso para perdonar nuestra maldad. Y eso es lo que pasaba con este centurión, que no se sentía digno para nada, pues no era parte del pueblo judío. Y no digo que nosotros debemos de sentirnos dignos y que merecemos la salvación del Señor. Lo que estoy queriendo decir aquí es que debemos entender que si hacemos un análisis de nuestra vida y nos damos cuenta de la maldad que ha habido en ella, hay perdón en el Señor. Cristo no está alejado de nosotros. Él es un rey que ha traído su reino, que está cercano a nosotros. Y entonces podemos caer en cualquiera de estos dos extremos. Podemos ser como esa persona que anda buscando un empleo y que entonces dice: yo seguro tengo este empleo porque yo conozco al gerente de recursos humanos. Él y mi papá iban de fiesta todos los días antes. No, seguro, él me va a dar ese empleo. O podemos ser como el otro, que ve lo que se ocupa para el empleo y sabe que tiene todo lo que requiere, pero dice: pero no sé, no estoy seguro, es que ahí dicen que a veces hay que tener cuello para entrar. No sé si me van a aceptar o no. Podemos llegar a caer en cualquiera de esas actitudes al acercarnos al Señor. Pero que también cuando nosotros creemos que por haber sido parte de un pueblo judío, como lo creían ellos, pero que nosotros hemos crecido en un hogar creyente, que hemos crecido en la iglesia, que desde pequeños estamos yendo a la iglesia, podemos llegar a creer que nosotros entonces por eso merecemos la misericordia del Señor. Pero también podemos llegar a creer que nadie me habló del Evangelio. Hasta ahora, a mis 20 tantos años, he venido a escuchar algo acerca de Jesús. Podemos empezar a tomar esos extremos también.
podemos tener esas actitudes erradas. Y lo que nos está mostrando aquí el Señor es, cuando vamos al versículo 9, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que lo seguía: les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Lo que está señalando es que no fue ni siquiera las extorsiones de los judíos, ni la falta de sentirse digno del centurión. Fue la fe en Cristo Jesús la que salvó, la que actuó. Así que, ¿cómo pensamos nosotros? ¿O cómo llegamos ante el Señor? ¿Llegamos nosotros como los judíos queriendo extorsionar al Señor por nuestro buen actuar? ¿O por nuestra familia, por haber estado desde pequeños en la iglesia? ¿O llegamos creyendo que Dios no nos ama suficientemente? ¿O que Dios no es suficientemente poderoso para perdonar y limpiar esto tan sucio que hay en nuestros corazones? Y cualquiera de las dos actitudes no es correcta. Lo que nos demanda es fe. Es una fe puesta en Jesús, la cual puede limpiarnos, la cual puede sanar por completo la maldad de nuestro corazón. Y el tercer punto es una salvación que es poderosa. Lucas 7:8 dice: pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Este hombre está reconociendo que Jesús es poderoso. Está reconociendo que ese siervo suyo puede ser sanado porque nuestro Dios es un Dios poderoso. No es como cualquier charlatán que anda por la calle anunciando, vendiendo humo. Es un Dios que es poderoso. Jesús es poderoso y podía sanar a este siervo. Los ancianos judíos también lo creían. Aunque llegaron con la actitud incorrecta, llegaron a Jesús porque sabían que Jesús era capaz de sanar al siervo de este centurión. De modo que nuestro Cristo es poderoso. Y por eso es que Él podía sanar a esa enfermedad en este siervo. Pero también esto apunta a una realidad. Si bien es cierto, como en el caso de la diabetes u otras enfermedades, la ciencia médica ha avanzado y ha ayudado a manejar enfermedades. Incluso hay enfermedades que se consideran erradicadas en el mundo. La máxima enfermedad con la cual lucha y luchará el ser humano, no tiene cura médica, y es el pecado. El pecado es una gangrena, es un cáncer que nos acompaña desde el inicio de los tiempos. Y es a eso que está apuntando esta realidad. La enfermedad espiritual a causa del pecado será sanada también en el reino eterno. Y eso es algo que debemos de pensar, sobre todo cuando nosotros nos levantamos cada día pensando en la maldad de nuestro corazón y sintiéndonos tan indignos. Cristo es poderoso. Cristo podía sanar cualquier enfermedad y puede sanar cualquier pecado de nuestros corazones. Y eso es algo que tiene que dar esperanza y gozo. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para el Señor. Y vemos 1 Pedro 2 del 24 al 25 que dice: Él mismo llevó, hablando de Jesús, nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Cristo es la cura de toda enfermedad espiritual que es el pecado. Pero ahora bien, estas son buenas noticias, claro. Claro que son buenas noticias, pero son buenas noticias para aquellos que hemos creído en Cristo. Para aquellos que hemos llegado ante nuestro Jesús
Y podemos entonces saber que habrá una eternidad en donde la lucha con el pecado ya no estará más. Ahora, son malas noticias para aquellos de ustedes que no han puesto su mirada en Cristo. Son malas noticias para aquellos de ustedes que aún quieren seguir revolcándose y disfrutando sin arrepentimiento la maldad de sus corazones. ¿Qué es lo que anhelan nuestros corazones? ¿Disfrutar el pecado o disfrutar a Cristo? El texto termina en el versículo 10 diciendo: cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. ¿Acaso no es esto gozo pensar que un día en esta tierra, si Cristo no ha venido, cada uno de los que estamos aquí moriremos? Pero cuando lleguemos a casa, al reino eterno del Señor, nos veremos y estaremos sanos de la maldad, del pecado que enferma nuestro espíritu. Cada vez que a causa de la enfermedad sufrimos o llegamos a morir, y sabemos que aquel que ha fallecido ama al Señor, nosotros podemos estar seguros y gozosos y alegres y confiados que llegaremos a casa y los veremos sanos y nos verán sanos, no luchando con la maldad de nuestros corazones, no por mérito nuestro, sino por el mérito de Cristo, que nos amó antes de que nosotros lo amáramos, que se dio a sí mismo por nosotros. Así que, iglesia, si bien es cierto, el Señor puede sanar cualquier enfermedad que tengamos, y Él así, en su soberanía, lo decreta. Este texto es acerca de una eternidad en donde no estaremos con las luchas que nos generan las enfermedades, pero no estaremos con la lucha que nos genera la mayor enfermedad del ser humano, que es el pecado. Y eso es esperanza, eso es gozo, eso es alegría, eso es gozarnos y cada día deleitarnos en nuestro Dios, que es todopoderoso. Oremos. Señor, tú eres tan bueno con nosotros todo el tiempo. Y en tu bondad has prometido que nuestra lucha con el pecado, con esa enfermedad que destruye tanto, que nos está comiendo muchas veces por dentro, esa lucha ya no será más. Y no solo esa, sino esa lucha que muchas veces tenemos con las enfermedades nuestras o de otros. Porque aquí en el texto que vimos está mostrando cómo tu reino restaurará la creación por completo. Y cuando nos veamos en ese reino eterno, cada uno de nosotros, sin importar lengua o nación, en tu salvación extendida, nos veremos sanos por el poder, ese poder que solamente tú tienes. Ayúdanos a gozarnos en esa verdad. Ayúdanos a levantarnos cada mañana con el dolor de nuestros cuerpos, recordar estas verdades y gozarnos y encontrar esperanza. Y si hay alguien acá que no ha rendido su vida a Cristo, oh Dios, que tu Espíritu Santo le muestre cuánto lo necesita y que no importa cuán grande sea su maldad, Cristo es más poderoso que cualquier pecado. Cristo es más poderoso y puede sanar sus corazones. En el nombre de Jesús.